pregunta. En cuanto a inversiones, un pozo en la costa, o sea, en este caso en Talara, por ejemplo, ¿no? Entonces puede estar costando entre 500.000 y $1.000.000, ¿no? Ahora en el Zócalo puede estar un poco más, ¿no? 3 millones, 2 millones de dólares, en fin. Y en el caso de la selva, sí, puede fluctuar pues entre 8 millones y 30 millones o inclusive hasta más, ¿no? Entonces, evidentemente es más o menos eso, ¿no? Entonces depende dónde, depende cómo, en fin, eso es muy fluctuante en nuestro país. El asunto es que precisamente, bueno, el que digamos ingresa a este negocio petrolero es alguien que tiene una espalda financiera, pues, ¿no es cierto? Entonces, no son empresas pues que se han formado hace 24 horas, ¿no? Como ha habido casos y hay casos, ¿no? Entonces, el asunto es que lamentablemente la mayor parte de las empresas que vienen operando en nuestro país son empresas de quinto o sexto nivel a nivel internacional. O sea, con las justas hay pues 2 o 3 empresas de nivel internacional, no de primer nivel, en otras palabras. Lamentablemente las grandes empresas no han apostado por el Perú precisamente por ese riesgo geológico que les señalaba. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es una reingeniería de tal manera que, viendo el entorno internacional, tratemos de aplicar, de corregir ese tipo de políticas, ¿no es cierto? Porque tenemos a nuestros vecinos con los éxitos que les he señalado, el caso de Brasil, que es una cosa pero espectacular, fíjese, ellos ya les señalaban, ¿no? Lógico, si tienen más de 900 contratos, o sea, más de 10 veces lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el número de contratos, pero en área la mitad, aproximadamente la mitad concesionada, y sin embargo, fíjese lo que encuentran, porque hay mayor exploración. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han encontrado dos campos espectaculares a nivel internacional, no a nivel sudamericano, ¿eh? Ellos han encontrado uno, el yacimiento de Tupi y el de Carioca, uno entre 8.000 y el otro de 33.000 millones de barriles, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea, nosotros en todos nuestros campos no superamos los 400 millones de barriles. ¿Qué le parece? Entonces, creo que en todos los campos, en Talara, en la selva, en fin, todo lo que tenemos a la fecha, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, son pues cifras astronómicas, pero que se obtienen justamente cuando se explora, cuando se perfora, no cuando se firman contratos, ¿no? Sí, se van acumulando y publican, eso no tiene sentido, o sea, eso no, en la práctica eso no va a dar frutos, ¿se da cuenta? Porque estamos viendo, pasan los años y simplemente seguimos firmando contratos, seguimos, ¿no es cierto?, publicitando y seguimos llenándonos de cifras, que las inversiones van a ser de 3.000 millones, de 2.000 millones de dólares, y al final cuando decimos, ¿dónde están las inversiones? ¿Cuántos pozos exploratorios se han perforado? Entonces ahí viene lo triste, dice, un pozo exploratorio en el Perú, y todo el mundo se ríe, porque dice, oye, con eso no vas a conseguir, no vas a encontrar jamás, o va a ser tan difícil como está ocurriendo, ¿no es cierto? Y lógicamente tenemos que lamentarnos, porque le señalaba que un país pequeño como el nuestro económicamente hablando, ¿cómo es posible que tenga una balanza deficitaria en hidrocarburos, ¿no es cierto?, de más de 2.500 millones de dólares el año pasado? Es triste, es muy grande esa cifra. ¿Por qué? Porque tenemos que vernos obligados a importar, porque precisamente no encontramos nada. Ese es el dilema. Ese es el problema, y a veces también no encontramos nada entre las autoridades de las cuales dependemos para ejercer la política estructural, una política de planificación. De eso justamente, ingeniero Ochoa, vamos a hablar en el próximo bloque, aquí en rtvciblima.com. Un corte y retornamos con más información sobre esta temática. Hablando justamente de la exploración petrolera en nuestro país y quién es el que decide qué política tener. Eso es lo que vamos a consultar con un especialista, ingeniero Aurelio Ochoa. A veces se habla de que no hay cabezas para pensar, a veces se habla que las cabezas lamentablemente no están en el Estado. ¿Esto qué tan cierto es? No, yo pienso que sí, en el país hay gente que puede pensar sobre el tema y piensa, pero simplemente pues a veces se deja sobrellevar por algunos lobbies, ¿no es cierto? Entonces ese es un dilema también, el dilema que a veces los lobbies llegan, digamos, los tentáculos. Ahora, los lobbies no es que estén mal, pero vamos al hecho que para eso están las autoridades, ¿no es cierto?, para precisamente darles la bienvenida, pero fijar políticas
que beneficien al país, y lo que estamos demostrando pues no beneficia, perjudica más bien. Entonces ahí viene la parte del planeamiento estratégico. Entonces, el petróleo es un recurso estratégico. Eso piensa el Estado se ha fijado como meta que hay que proteger el interés del petróleo tanto en exploración como en perforación de pozos. Se está viendo, esa perspectiva se tiene porque recordemos pues que el ente rector que antes era Petroperú virtualmente se desmembró, según algunos especialistas se aniquiló y nos quedamos sin un ente rector de un producto estratégico. Claro. ¿Esto es parte de lo que usted piensa también? Bueno, en parte, porque recordemos lo siguiente, como tenemos una constitución que justamente le da, digamos, cierta prioridad a lo que es la parte privada, y a la vez sabemos cómo es el tratamiento actual hacia Petroperú, a pesar de haber una ley inclusive que, digamos, le permite ir a todas las facetas de la industria del petróleo, pero en la práctica sabemos que eso no es letra muerta, ¿no? Entonces, lo único que está haciendo Petroperú por el momento es la refinación y comercialización de hidrocarburos, además del transporte, en este caso, del famoso oleoducto norperuano, ¿no? Entonces, se ha quedado con la parte más dura, digamos, de todo el proceso. Entonces, claro, porque tiene que comprar, por ejemplo, a precios prohibitivos, en este caso como el año pasado, recordemos, ¿no? Entonces, antes todos esos campos de petróleo en el noroeste, por ejemplo, los explotaba y en la selva, ¿sí? Entonces, no todos, pero parte de esos, pero ahora no tiene nada, entonces tiene que comprar a precios internacionales y evidentemente, pues eso no lo fortalece a Petroperú, ¿no? Pero, digamos, aún así, tomando en consideración o congelando, no, sin querer vamos a tener que congelar, me refiero a la parte de Petroperú, ¿no es cierto? Pero aún así, en este caso, me refiero ya a la parte de lo que es la inversión privada. Entonces, ¿qué pasa? No hay una política petrolera que precisamente, ya que digamos, se le está dando la prioridad a la inversión privada, en fin, entonces por lo menos lo que habría que hacer es que haya una mejor estrategia, ¿no es cierto?, que permita precisamente optimizar, antes le señalaba, el recurso. En este caso, ¿qué cosa es el recurso? Bueno, previamente es el territorio y después sería lo que se encuentra, ¿no?, si es que se encuentra. Pero ¿qué sucede? Hemos visto que justamente lo que se hace es, digamos, un poco, no sé si la palabra sea despilfarrar el territorio que tenemos, que es lógicamente limitado en cuanto a áreas petroleras se refiere. Debiera, por ejemplo, optimizarse esa área, ¿no es cierto? O sea, comenzando, no pueden haber lotes tan grandes. Ahora, el que desee tener grandes áreas, las puede tener libremente, pero debe perforar más, debe trabajar más. Entonces, debe calificarse mejor a las empresas. Porque, ¿qué sucede? Se califica empresas que no tienen, que sean, como antes les señalaba, que se han creado hace 48 horas, 96 horas o 92 horas, no tienen capital, no tienen nada, y simplemente están buscando, ¿no es cierto?, buscando en Houston a ver si alguien se anima, no se anima nadie, porque lógicamente como al final el territorio peruano está catalogado como de alto riesgo geológico, entonces es una especie de espiral, una especie de círculo vicioso. Entonces nadie viene, estas empresas, digamos, acumulan áreas, no trabajan y luego las sueltan, ¿no es cierto?, a los 2, 3 años, habiendo ofrecido esas famosas inversiones que les señalaban multimillonarias, que al final en la práctica no se concretizan, entonces no se materializan. Entonces, regresemos a la parte del planeamiento. Obviamente esto, digamos, requiere, ¿no es cierto?, un planeamiento estratégico en este sector, que es crucial, y justamente ustedes lo señalaban en el caso del petróleo, el caso del gas natural. Es estratégico quien lo maneje, o sea, ya sea que lo maneje los privados o los estatales, cualquiera, en ambos casos, es estratégico para cualquier país en el mundo, que no tiene energía disponible, ¿no es cierto?, tiene problemas. Bueno, hay unos que lo resuelven a pesar de no tener, y es el caso, por ejemplo, por decirle, el caso de Chile, el caso de Singapur, países que no tienen recursos, sin embargo, fíjese, inclusive venden esos recursos, ¿no es cierto?, pero ya refinados. En fin, nosotros consumimos diésel chileno. Entonces, una cosa increíble, pero en fin, así es la vida. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que las autoridades debieran meditar, porque realmente es algo preocupante que pasan los años, no descubrimos nada, seguimos entregando áreas y seguimos llenándonos los periódicos, ¿no es cierto?, llenando los titulares muchas veces, que hay un boom petrolero, y el boom petrolero no existe. Un petrolero habla simplemente pues en los estudios de abogados, con la consideración que merecen los abogados, pero en los estudios de abogados evidentemente, pero digamos en la práctica, en el campo, observamos poca exploración, lo cual digamos no ocurre, por ejemplo, en la minería. Una cosa interesante de hacer una comparación, una similitud. Fíjese, en el caso de la minería, uno tiene que pagar el derecho de vigencia por año y por hectárea, entre $3 y $5. Entonces, ¿qué pasa?
el explorador está obligado el primer año, ¿no es cierto?, a soltar parte del área. ¿Por qué razón? Porque si no, al año siguiente tiene que seguir pagando. En el caso del petróleo, usted pide el área que desee, ¿no es cierto?, el número de lotes que desee, y no le cuesta, porque lo único que hace es solicitar y luego presentar cartas fianzas por cada periodo exploratorio. Entonces, la primera parte de la exploración es mínima, ¿no? Entonces, estudios geológicos, de superficie, geoquímica, algo de sísmica, en fin, pero eso no le cuesta tanto como lo que es un pozo exploratorio, que es la parte final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las cartas fianzas por cada una de esas etapas. Entonces, son cartas fianzas, digamos, modestas relativamente, ¿no? Entonces, no hay un pago en especies como lo es en el caso de la minería, en que sí están obligados a explorar intensivamente, y a eso se debe justamente el boom, eso sí, de la minería, en el caso peruano, ¿no? Es un boom, ¿no es cierto? O sea, usted no tiene en este momento ingenieros, no tiene ingenieros mineros, ¿no es cierto?, geólogos mineros, estudiantes hasta del segundo año están trabajando en este momento, y no hay en este momento, porque precisamente allí sí hay un boom minero, ¿no es cierto? En la exploración minera se trabaja bastante, se invierte. En el caso del petróleo, no. Es fácil deducir, como usted me está señalando en este momento, que en un caso hay trabajo para profesionales de minería, que en este momento están dedicándose a esa industria. Sin embargo, ¿dónde están los ingenieros petroleros, los ingenieros especialistas que debían ver justamente esta política de largo plazo, largo aliento, y sobre todo, sin hacer mucha elucubración mental, si la minería resultó, ¿por qué eso no se aplicó al petróleo en el corto plazo? Digamos que el boom minero viene ya virtualmente casi una década de exploración y que muchas semestres nacionales han hecho su agosto, por decirlo así, en nuestro país, y aportando a las comunidades, ya yendo a un trabajo mucho más más ecológico. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Por qué simplemente no se ha replicado una experiencia que resulta? Por supuesto. Precisamente ahí viene por el poco seguimiento que se hace, ¿no? Por la poca preocupación respecto a la política petrolera. Porque en el caso minero, recordemos también, eso sí hay que ser, digamos, honestos en esto y en todo. En el caso de la minería, recordemos, somos un país milenario, ¿no?, desde el punto de vista minero. Entonces, no solamente hace 10 años, ¿no?, sino hace pues, probablemente más de 1000 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Somos un país minero por excelencia, pero a la vez esa política desde nuestros antepasados hasta los actuales que han llevado adelante políticas mineras, ha hecho de que, con esto que les señalaba, por ejemplo, el famoso derecho de vigencia, ¿no?, obligue a que se explore, de lo contrario me va a costar más cara la lavada que la camisa. Y eso ha hecho de que, digamos, el que menos esté al tanto, ¿quién ha soltado áreas?, inmediatamente tome esa área, ¿no? Entonces hay un movimiento. Entonces eso hace que a la vez, al haber exploración, son inversiones que se realizan en los lugares, y ahí viene justamente el caso de la mano de obra, profesional o no profesional. Entonces, es intensiva, y en el caso del petróleo, evidentemente, pues como le señalaba, digamos, como no es intensiva, entonces hay mucha gente que ya se está desanimando de seguir precisa. Por ejemplo, los geólogos. ¿Usted cree que en este momento están dedicando a geología del petróleo? Todo el mundo está dedicando a geología minera, o sea, los geólogos. Entonces, en las universidades dice, ¿para qué geología del petróleo? Si en geología el petróleo en el país simplemente está abandonado. No me refiero a la política petrolera. Entonces, simplemente la juventud, por ejemplo, los nuevos ingenieros, entonces optan precisamente por algo que tiene mucho más atractivo, como es la actividad minera, ¿no? Entonces, allí sí falta, como le señalaba. En el caso del petróleo, pues casi, no sé, es una situación bastante, digamos, crítica, que inclusive están, digamos, obligados, en este caso las empresas que vienen cuando no ven mucha gente, porque ya pues ya no se está dedicando la juventud, en este caso al petróleo, entonces tienen que importar profesionales. Fíjese, eso es una cosa triste. Y hay muchos profesionales a la vez peruanos que, por ejemplo, están trabajando fuera de nuestras fronteras, porque acá no hay prácticamente actividad, o sea, la actividad es mínima. Y eso es preocupante porque no puede ser, digamos, indefinida, porque el asunto le recordaba las cifras económicas, ¿no es cierto? Entonces, ya son alarmantes. Tener un déficit de hidrocarburos, pero no por otros hidrocarburos, sino por los derivados del petróleo y por el petróleo. Y la otra es, digamos, como no hay una articulación de políticas sectoriales dentro de lo que es el planeamiento estratégico, una de ellas precisamente es el caso del petróleo, ¿no?, el caso de los hidrocarburos. Entonces, como no la hay, como tampoco la hay en los otros sectores, recordemos que el famoso CEPLAN está pues todavía en este momento con muy buena voluntad, pero que no tiene ni recursos, ¿no? Entonces,
no se articulan políticas, los ministerios, en este caso, bueno, particularmente el de Energía y Minas, trata de, digamos, apagar incendios, ¿no es cierto?, como los bomberos. Entonces, esa es una preocupación. Y dentro de esos incendios justamente está el caso petrolero gasífero, ya sabemos la situación del gas que varias veces hemos conversado con usted. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en este momento recién pensando en explorar algo que debimos hacer antes. Y ahora vemos que no hay gas, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente no hay gas, sino tampoco hay petróleo. Entonces, es una situación bastante preocupante que ojalá, digamos, nuestras autoridades reflexionen y si tienen la oportunidad, algún colega, de ver el programa, y seguramente varios lo van a ver, entonces que traten de transmitir todas estas preocupaciones, que traten de mostrarle cifras de nuestros vecinos, y creo que, digamos, viendo cifras que cualquiera, si no tiene las cifras, que ingrese a Internet, y allí podrá observar, ¿no es cierto?, lo que estábamos comentando respecto a Brasil, respecto a Colombia. Así es, muchísimas gracias, ingeniero Aurelio Ochoa, especialista en lo que es energía y también con experiencia en lo que significa la explotación petrolera en nuestro país. Evidentemente, la planificación estratégica es una temática que recae siempre en muchos temas. Falta de planificación, falta una visión integral de resolver problemas en el Perú, solamente se apagan fuegos, como dice, hay una profesión milenaria de ser bombero en nuestro país y esperemos que esto no tenga mucho más tiempo. Hay especialistas, hay profesionales que realmente sí pueden resolver estos problemas, pero lamentablemente pues no se escucha padre, dice el Estado. No se oye padre. No se oye padre en muchas ocasiones. Muchísimas gracias, ingeniero. Siempre a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Aquí la edición de Portales de Milet. Hemos hablado de exploración petrolera en nuestro país. Los invitamos a la próxima semana, un tema especializado también en el ámbito de la tecnología, la ciencia y la ingeniería. A continuación vamos a ver otro programa de nuestra parrilla en rtvclima.com. Esto es CIME, que va a propagandar lo que significa todo lo que es el CONIMERA. Muchas gracias y buenas tardes.